Actualmente estoy en menos 127, que está aproximadamente a 62 bloques debajo del vacío. Usando un truco puedes engañar al juego para que un shulker flote exactamente un bloque por encima del que normalmente empezarías a morir, y usaré este truco para encerrar para siempre a mis enemigos debajo del vacío. Pero hay un problema, mis enemigos me han estado persiguiendo y controlan el servidor con la esperanza de encontrarme y matarme. Hace poco encontraron mi base y me robaron mi espada de Netherite, y la llevo usando desde el comienzo del servidor, así que una vez que los encierre debajo del vacío tendrán dos opciones: quedarse atrapados allí para siempre hasta que tengan que morir, o decirme dónde está mi espada de Netherite para que les deje unas elitras y puedan volver volando. Pero el problema es que actualmente me están persiguiendo. Si quiero recuperar mi espada tendré que llevar un shulker por raíles sin que nadie me vea. Estaba convencido, así que preparé algunas pociones de invisibilidad, hice muchos raíles y fui al Stronghold. Vale, creo que al estar invisible pueden ver la armadura, pero no pueden ver mi name tag, por lo que no sabrán que soy yo. Por suerte en ese momento no había nadie y logré encontrar una End City de forma segura, así que todo lo que tenía que hacer ahora era construir el rail gigante desde la End City a un portal. Pero mientras hacía eso algo me llamó la atención. Era Angie, alguien con el que me ayudó mucho sobreviviendo 7 días debajo de una base. Estaba compartiendo pantalla en el Discord del servidor, y por si no lo sabías, cuando te pones encima de alguien que está compartiendo enseña lo que está haciendo, y él estaba enseñando el Stronghold, por lo que había una alta probabilidad de que fuera hacia el End. Pero en ese momento no pensé en ello, y aunque la levitación de los shulkers era muy molesta, hay un montón, tío, ¿por qué hay tantas? Conseguí construir todo el rail y llevar el shulker hasta el portal, pero entré en él sin darme cuenta de lo que me esperaba en el otro lado. Ok, vale, creo que no hay nada. Vale, sí que hay. Y como vi en su pantalla, Angie estaba en el End, y para empeorar más las cosas, me tomo poción de invisibilidad. Espera, ¿está respawnando al dragón? No. Esto fue muy malo para mí. Cuando el dragón reaparece, consigues un logro, por lo que aparecerá en todo el chat y todo el servidor sabrá dónde estoy. Y no solo eso, una vez que reaparece no puedes volver al mundo normal hasta que lo mates, así que tuve que evitar que reapareciera. Por suerte, cuando colocas los 4 cristales, tienes unos 20 segundos antes de que reaparezca por completo, y si uno se rompe la reaparición se cancela, lo que significaba que debía encontrar una manera de romper el cristal en los próximos 20 segundos. Tengo el arco. Espera, tengo una idea. Espera, sí, ha funcionado, no me lo creo, está súper confundido. Y con eso llevé el shulker al mundo normal por encima de la bedrock, por lo que estaba listo para hacer el truco y la trampa. Así que comencé a romper la bedrock. Pero había algo que no había pensado, y es que para romper la bedrock necesito TNT, y me dirigí a la base de Dupro mientras él estaba conectado. Sí, a esto algunos lo llamáis robar. Vale, está aquí. Tengo que esperar a que se vaya lejos. Ahora, madre mía, todo esto me sirve muchísimo. Pero el problema era que estaba construyendo esta trampa justo debajo del spawn del servidor, así que después de romper la bedrock final, vale, creo que debería ser el vacío. Madre mía, un jugador llamado Goni estaba en la superficie y escuchó la explosión. No, lo ha escuchado, me hago invisible. ¿Qué dices? Acabo de escuchar explosiones. Y para empeorar las cosas comenzó a bajar para investigar lo que estaba ocurriendo. Si encontraba mi trampa, había una gran posibilidad de que le contara mi plan a todo el servidor, así que tuve que encontrar una manera de hacer que se fuera. Vale, sí que me ha escuchado. Voy a tapar todo con roca. No, esto es malo, esto es muy malo. ¿Qué hace? ¿Por qué está bajando? Creo que he tapado todo. Está justo aquí, vale. Creo que no se ha dado cuenta. Se está yendo, madre mía. Por alguna razón Goni no encontró mi trampa, y me salvé de lo que podría haber sido la cancelación del plan. Una vez que estuve seguro de que se había ido, continué trabajando en mi trampa. Ahora que tenía la entrada al vacío hecha, era hora de hacer bajar al shulker. Vale, esto por aquí, creo que está listo. Una vez que rompa este bloque caerá por el rail y va directo al vacío. Vamos, bien, funciona. ¿Bajó? ¿Funcionó? Sí, funcionó, perfecto, no me lo creo. Vale, tengo que comprobar que esto sea real. Voy a colocar una cama por aquí, un cofre por aquí también, y voy a guardar todas mis cosas dentro del cofre. Me llevo un tótem, hago spawn. Vale, vamos allá, vamos. ¡Madre mía, funciona así! Y después de eso morí en el vacío y continué construyendo la trampa. El diseño final era un agujero 1x1, lleno de mesas de crafteo y botones, que harán que nadie pueda salvarse. Y en la parte de arriba había una casa para nada sospechosa, donde una vez que entren, les diré que dentro del shulker hay algo muy valioso. Pero una vez que lo abran, lo atravesarán y caerán hasta la capa menos 127. Y para el objeto valioso usaré la cabeza de un jugador. Por si no lo sabes, en este servidor, cuando otro jugador te elimina, sueltas la cabeza y estás muerto permanentemente. Y la única forma de volver es que alguien te reviva colocando la misma cabeza en el suelo, lo que significa que las cabezas de los jugadores son de los objetos más valiosos en el servidor, y como había matado anteriormente a Angie, tenía su cabeza, así que decidí enviarle un mensaje a un jugador llamado Dupro, ya que él era quien anteriormente entró en mi base y robó mi espada de Netherite, lo que significaba que había una posibilidad de que él supiera dónde estaba, y si consiguiese atraparlo en el vacío, no tendría más remedio que decirme dónde está, así que le envié un mensaje: hey Edu, tengo una cabeza, ¿quieres tradearla? No quiero. ¿Pero qué?
Le acabas de decir no al tradeo de la cabeza de un jugador, que literalmente es el objeto más valioso que puedes tener en el servidor. ¿Por qué diría que no? ¿Sabe que voy a encerrarlo en el vacío? No tenía sentido y yo estaba muy perdido. Si le digo simplemente que entra al servidor sería demasiado sospechoso, así que lo mejor que podía hacer era esperar a que se conectara solo. Pero después de esperar varios días, todavía no se había conectado, y poco a poco comencé a aceptar que nunca recuperaría mi espada de Netherite. Y entonces se me ocurrió una idea. Había otro jugador en el server, Mortal, al que explotó su base entera. No, Edu, no lo hagas. Ok, no lo voy a hacer. ¿En serio? No. Después de que Mortal perdiera su base y todas sus cosas, seguramente estará buscando venganza, ¿verdad? Y como es la única persona en la que Edupro podría confiar, él podría ayudarme a encerrarlo, pero al mismo tiempo podría contarle todo mi plan a Edupro y arruinarlo por completo. Pero quería recuperar mi espada, así que decidí tomar el riesgo y llamé a Mortal. Hey Mortal, ¿qué tal, tío? Así que le conté la forma en la que realizaría la trampa, y como le necesitaba para engañar a Edupro me dijo esto. Vale, está bien, puedo ayudarte. Lo que significaba que este plan acababa de comenzar, así que hizo que Edupro entrara al servidor y los dos se dirigieron a la trampa. Ey, espera, soy el Darix del futuro. Mientras espero a que lleguen te recuerdo que si estás disfrutando el vídeo considera suscribirte, ayuda mucho y demostrará que eres un OG. De todos modos es hora de la trampa. Así que si vienes por aquí, mira, tengo esta casa llena de shulkers para ti. Está llena de loot. ¿Qué es esto? ¿Por qué esta casa es tan larga, tío? Es 1 por 1 y la casa es como 6 bloques de largo. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué? Espera, Mortal, no puedo colocar bloques. ¿Qué? Ey, Edupro. ¿Qué hago aquí? Creo que estás atrapado en el vacío exactamente en la capa menos 127. No puedes colocar bloques y tus enderpearls no llegarán tan alto. La única forma de escapar es con un elytra, ¿verdad? Y no tienes uno. Si recuerdas, hace unos días me robaste mi espada de Netherite. Mi querida espada de Netherite, la necesito y sé que la tienes. Si me dices dónde la tienes, te doy estos elytras y puedes volver arriba. ¿A qué te refieres? Esto es injusto, no sé dónde está tu espada, Darix. Espera, ¿no tienes mi espada? No, ¿por qué tendría tu espada? Suscríbete a Darix. ¿De verdad? Escucha, déjame salir ya, ¿no? Bueno, pues supongo que tendrás que quedarte encerrado para siempre. Adiós, tío, adiós. No, espera, no te vayas. Tengo tu espada. Espera, ¿la tienes? Escucha, puedo decirte las coordenadas si me dejas salir de aquí. Por suerte, Dupro estaba mintiendo acerca de no tener mi espada. Y una vez que le di los elitras y unos cuantos cohetes, me envió un mensaje con las coordenadas. La había escondido muy lejos y efectivamente... ¿Que no está aquí? ¿Cómo? Edupro me volvió a mentir, pero me dejó un libro con unas nuevas coordenadas. Me resultaban muy familiares, así que me dirigí a ellas lo más rápido que pude. ¿Mi casa? No puede ser. ¡Hay un cofre! ¡Madre mía, está aquí! ¡Vamos!